Hola chicos, chicas, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la división. Vamos a ver de qué se trata la división, vamos a ver las partes que componen una división y sobre todo nos vamos a enfocar en el algoritmo de la división, que es la forma abreviada de resolver esta operación. Vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, vamos a ver qué es la división. La división es una operación matemática que consiste en repartir en partes iguales el total de un todo numérico. O sea, yo tengo un total y ese total yo lo tengo que repartir en ciertas partes que tienen que tener la misma cantidad y de esa forma yo voy a saber el resultado de ello. ¿Cómo hago eso? Veámoslo en un ejemplo. Dice, Sebastián quiere repartir 12 dulces entre él y tres amigas. ¿Cuántos dulces les tocará a cada uno? Entonces, nosotros sabemos que Sebastián tiene 12 dulces, ¿cierto? Y lo quiere repartir entre él y tres amigas más, por lo tanto nosotros tenemos que considerar cuatro personas. Entonces, ¿cuántos dulces les tocará a cada uno? Si yo los 12 dulces los reparto entre cuatro personas, les va a tocar tres dulces a cada uno, ¿cierto? Y de esa forma nosotros podemos notar que están repartidos en partes iguales. Esto es la esencia de la división, la repartición de un total. Ahora vamos a ver las partes de la división, que también son muy importantes conocerlas porque vamos a utilizar esas palabras para referirnos siempre a la división. Entonces, aquí nosotros podemos notar una operación de división, ¿cierto? El número que está a la izquierda nosotros lo llamaremos dividendo, que es el total o es el número que yo quiero repartir, ¿cierto? Y también tenemos el divisor que me indica en cuántas partes yo quiero repartir ese total. O sea, en este caso, yo el 35 lo quiero repartir en 6 partes iguales, ¿ya? Luego, cuando yo realizo la operación, aparece un resultado, que en este caso es 5. A ese resultado nosotros le llamaremos cociente. En la división, al resultado se le llama de esa forma, ¿ya? Cociente. Y también hay otra parte en la división que es lo que generalmente se le llama lo que sobra en la división. Esa parte también tiene un nombre y nosotros le llamamos resto o residuo también. Lo pueden conocer de las mismas formas. Nosotros le llamaremos resto. Cuando un resto tiene un valor numérico determinado, significa que este resto no es, o esta división no es exacta. Cuando el resto es cero, significa que la división es exacta. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, más adelante lo vamos a seguir viendo en el video. Vamos ahora a lo primordial, que es el algoritmo de la división. El algoritmo de la división se sustenta principalmente con conocimiento de las tablas de multiplicar. Esto es muy importante en la división. Tú puedes realizar una división sin conocer absolutamente las tablas de multiplicar, ¿ya? Eso es posible. Pero sin duda, va a ser mucho más fácil resolver las divisiones o comprender las divisiones si tú te sabes las tablas de multiplicar. Así que te dejo eso como tarea, aprovechando este momento, para que estudies tus tablas de multiplicar, para que las aprendas, para que te apropies de ellas, porque de esa forma te va a ser mucho más fácil dividir y realizar muchas operaciones más adelante también. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Mira, en este caso yo quiero dividir 40 en 8. ¿Ya? Vemos que el dividendo es 40, vimos que el divisor es 8. ¿Por qué son importantes las tablas de multiplicar? Porque mira, para resolver esta operación yo me voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué número debo multiplicar el 8 para que me dé 40? Ese número que yo encuentre que multiplicado por 8 me dé 40 va a ser
el cociente o va a ser el resultado de la división. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Recurro a la tabla de multiplicar del 8 para ver por qué número multiplicado me va a dar 40. Entonces, revisemos. 8 por 1 es 8. ¿Me da 40? No. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Ahí encontramos el número que multiplicado por 8 nos da 40. ¿Y cuál es? 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo con ese 5? Lo pongo, como te decía anteriormente, en el cociente. ¿Ya? Nosotros sabemos que 5 por 8 es 40. Entonces, ese 40 también yo se lo tengo que restar al dividendo. ¿Y cuánto es 40 menos 40? 0. Por lo tanto, el resto o residuo de esta división es 0. ¿Qué significa que el residuo sea 0? Que la división es exacta. O sea, yo encontré un número que multiplicado por 8 me diera exactamente 40. Por eso el residuo es 0. Pero ¿qué sucede cuando aparece una división de este tipo? Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que ninguna multiplicación directa por 7 nos va a dar 341. O en verdad sí. Obviamente debe haber un número que multiplicado por 7 nos dé 341. Pero si nosotros reconstruimos la tabla de multiplicar del 7, nos vamos a dar cuenta que va a ser una tabla infinita. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir resolviendo la división por partes. ¿Y cómo es eso? Al dividendo nosotros lo vamos a ir seccionando y lo vamos a ir resolviendo, como te decía, por partes. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Tenemos que resolver de izquierda a derecha, ¿ya? Y tengo que seccionar el número, el primer número menor, mejor dicho, mayor a 7, ¿ya? Y de esa forma yo puedo comenzar a dividir. Por ejemplo, aquí yo tengo el 3, el primer número que me aparece. ¿El 3 es mayor que 7? No. Por lo tanto, yo no parto dividiendo 3 en 7. Considero el otro número también ahora, el 34. Y yo me pregunto, ¿34 es mayor que 7? Sí. Por lo tanto, yo voy a comenzar dividiendo 34 en 7. Y nuevamente ahora yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por 7 me dará 34? Busquemos en la tabla de multiplicar del 7. 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, 7 por 3 21, 7 por 4 28, 7 por 5 35. Aquí hay algún problema, ¿cierto? Ningún número multiplicado por 7 me da 34. Nosotros vemos que 7 por 4 me da 28 y 7 por 5 me da 35. ¿Qué tengo que hacer en este caso entonces? Tengo que considerar el número más cercano a 34, pero que sea menor a 34. Porque si aquí tú te das cuenta, 7 por 5 me da 35. Y es el número más cercano a 34, ¿cierto? Pero es mayor que él. Por lo tanto, yo tengo que buscar el número menor a 34 y que sea cercano a él. ¿Cuál es ese número? El 28. ¿Ya? 7 por 4 es 28. Esa es la multiplicación que yo voy a considerar. ¿Qué tengo que anotar en el cociente? El número que multiplicado por 7 me da este número cercano a 34, que es 28. Por lo tanto, en el cociente yo pongo el número 4, ¿ya? Nosotros sabemos que 4 por 7 es 28, ¿cierto? ¿Qué hago yo con ese 28? Se lo tengo que restar al 34, que es al número al cual yo estoy dividiendo. ¿Y cuánto es 34, 34 menos 28, mejor dicho? Es 6. Exacto. ¿Hay algo más que pueda hacer respecto a esta operación en estos momentos? Nada más. Continúo con el siguiente número, que es el número 1. Pero yo no divido 1 en 7. Nosotros ya sabemos que eso es imposible. ¿Qué tengo que hacer con ese 1? Yo lo pongo al lado del resto que me dio en la operación anterior que yo hice. El resto es 6, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 yo lo pongo al lado de ese 6.
Entonces yo voy a dividir 61 en 7. Y nuevamente me hago la pregunta, ¿qué número multiplicado por 7 me da 61? Aquí en la tabla de multiplicar del 7, en lo que llevamos hasta ahora, no aparece ninguno, ¿cierto? Entonces vamos a continuar desarrollando la tabla del 7. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Al igual que en la división que estábamos realizando anteriormente, ningún número multiplicado por 7 me da exactamente 61. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que buscar la multiplicación más cercana a 61 y que sea menor a ella. ¿Cuál es esa multiplicación? 7 por 8. Exacto. 7 por 8 es 56. ¿Qué anoto yo en el cociente? El número que multiplicado por 7 me da 61, que en este caso es 8. Entonces yo sé que 8 por 7 es 56. ¿Qué hago con ese 56? Se lo resto al 61. ¿Ya? ¿Y cuánto es 61 menos 56? 5. ¿Hay algo más que yo pueda hacer en esta operación? No hay nada más. Ya no tengo más números que dividir en el dividendo. Por lo tanto, el resultado de la división entre 341 dividido en 7 es 48 y el resto es 5. ¿Ya? Esa es la división, chiquillos. La división es la operación más compleja en las operaciones básicas, ¿ya? ¿Cuáles son las operaciones básicas? La adición, la sustracción y la multiplicación. Como tú puedes ver, en la división hay una mezcla de muchas operaciones. Aparece la multiplicación y aparece la sustracción. Por eso es muy importante que tú te manejes con ella, que las estudies, para que de esa forma puedas dividir de una forma más fácil y se te haga mucho más fácil comprenderla. Esta es la división, chicos. Se requiere mucha práctica para que tú la puedas manejar a la perfección. Espero que hayas comprendido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.